Hola, ¿qué tal, amigos de Infoview? En esta ocasión vamos a conversar con el doctor Hugo Landívar Orellana, experto en Derecho Constitucional. Bienvenido, doctor Landívar. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación y un saludo cordial a los oyentes. Doctor Landívar, ¿nos podría explicar o describir la resolución de la Corte Constitucional respecto al aborto que está generando alguna polémica? Sí, efectivamente, la resolución fue emitida el 28 de abril de este año y ha causado polémica y hay muchos criterios acerca de ello, porque abarca varios temas, más allá, obviamente, constitucionales, temas que tienen que ver con el Código Penal, el Código Orgánico Integral Penal, en cuanto a la despenalización del aborto. ¿Nos podría relatar lo que dice la resolución? Claro, puedo resumirla, Sí, por supuesto. puedo resumirla de la siguiente manera. La sentencia que de los nueve ministros jueces de la Corte Constitucional, la sentencia tuvo 7 votos a favor y 2 votos salvados. Estos 7 votos a favor analizaron 7 demandas de inconstitucionalidad al artículo 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal, que hablan sobre la pena, la despenalización del aborto para las personas con discapacidad, el numeral 2 del 150. Entonces, este análisis que ha hecho la Corte es un análisis muy importante, que realmente se sienta un precedente en el Ecuador. En otros países esto ya está normalizado y está con ley, pero en nuestro país es nuevo. ¿Ok? Dentro de las cuestiones que a mí me llamaron la atención son las siguientes. Por ejemplo, Nicolás, cuando dice que hasta que la ley exista, es decir, cuando le mandan al final de la decisión, le mandan al señor defensor del pueblo que en 2 meses debe redactar un proyecto de ley, que luego de los 2 meses pasará a la asamblea para que la asamblea en 6 meses discuta este proyecto de ley. ¿Para qué? Para saber en qué momento se puede interrumpir el embarazo. Pero ahora que esta sentencia pase al registro oficial, ¿quiénes se pueden practicar un aborto y cuándo? ¿Y cómo? Solamente con una denuncia, con una declaración juramentada o con un informe médico. Entonces, ya no van a penalizar ni al doctor que lo practica ni a la persona que se lo va a hacer, porque va a tener este documento que va a salvaguardarlo y van a poderlo realizar. Entonces, la pregunta viene, la pregunta viene de la ciudadanía, ¿en qué momento, o sea, qué clase de derechos constitucionales están en contra aquí? Vamos a ir por partes. En primer lugar, solamente bastaría que la dama que va a practicarse el aborto jure que fue violada, que haya un informe médico para que ya pueda suceder esto. Pero ¿qué pasaría si la persona, me imagino que el juramento debería indicar quién la violó, o esa parte no lo dice? Ya, entonces si no lo dice, esta denuncia va a terminar en un juicio, porque el fiscal de oficio debe asumir esa competencia, ¿no? Una vez que hay esa denuncia. La declaración juramentada, tengo entendido que la debe hacer ante un notario público, ¿ok? Entonces, si ella dice, me violó, presumo yo que tiene que saber, si es que sabe quién la violó, o si no sabe, ese documento, el notario tiene la obligación de enviarlo a la fiscalía para que se investigue, ¿no? Pero ese documento es el que le va a permitir a esta señora o a esta niña o a la persona, a la mujer violada, ir y practicarse un aborto hasta que la ley esté en vigencia. ¿Qué tal si después de un juicio la sentencia dice que no hubo tal violación? Si la señorita es mayor de edad, por decir algo, y resulta que
no hubo violación, sino consentimiento, o hubo estrupo. Entonces, ¿en qué circunstancias jurídicas queda ese aborto? La pregunta es interesantísima, pero eso no lo vamos a saber sino hasta que la Asamblea discuta la ley. Claro, Así de sencillo. ¿no podría ser que la Corte se adelantó a poner en vigencia esta resolución y debió esperar que haya la ley? Casualmente, eso es uno de los votos salvados de la doctora Corral, donde le llama la atención a sus 7 compañeros y le dice: ustedes no son legisladores para venir a legislar, a cambiar o a tratar de enmendar el artículo 45 de la Constitución o tratar de irse más allá de lo que está permitido como jueces de la Corte Constitucional. Para que la audiencia lo tenga claro, voto salvado significa que no está de acuerdo con la mayoría. Así es. Perfecto. Así es, perfecto. El voto salvado son los que tienen, argumentan por qué no están a favor de la mayoría. En los votos salvados de la doctora Corral y de la doctora Núquez lo explican muy bien por qué ellos votan en contra de la resolución de los otros 7 jueces. Hay el principio básico universalmente aceptado de la presunción de inocencia. Le pregunto, ¿cómo queda este principio fundamental, no solo de la jurisprudencia, sino de todo prácticamente, en caso de que la sentencia diga no hubo violación? Lo que pasa es que es interesante la pregunta, Nicolás, también. ¿Por qué? Porque un juicio penal, nosotros sabemos cuánto puede durar un juicio penal. Puede durar años, puede durar mucho más que los 9 meses de gestación. Entonces, vuelvo y repito, los señores asambleístas, que son los llamados, según esta sentencia, a discutir lo que el defensor del pueblo presente como proyecto para decidir en qué momento puede interrumpir el embarazo. Ahora, otra pregunta. Los jueces de la Corte Constitucional tienen la autoridad para darle un plazo a la Asamblea y decir en 6 meses me lo resuelve, o ellos pueden el debate extenderlo a más tiempo. No, ya la sentencia está y ya terminó ahí. No hay nada más encima de la Corte Constitucional. ¿Qué pasa si ellos no cumplen los 6 meses? ¿Entra por el Ministerio de qué? Yo creo que serán los mismos asambleístas que pueden decir 6 meses es muy poco, necesitamos más tiempo, y ellos ponerlo en manifiesto. Pero ahora que toca ese tema, en derecho constitucional hay el aforismo en latín que se llama amicus curiae, que quiere decir amigos del tribunal. En esta sentencia de 101 hojas, hay más de 80 o 100 amigos del tribunal que quisieron ser parte de esta audiencia y no se les permitió porque la Corte Constitucional lo hizo a puerta cerrada. Resolvió a puerta cerrada. ¿Están facultados? Sí, es verdad. Pero yo creo que un tema tan delicado como este se debió haber escuchado a médicos, a psiquiatras, a universidades, a diferentes personas, ¿no? Entonces, estas personas que quisieron aportar en este tema en la Corte, ¿podrán hacerlo en la Asamblea? Es posible, debería de ser así. Deberían ser escuchados en la Asamblea, por supuesto. Pero ya escuchados, ¿para qué? Para que en términos científicos o términos médicos digan hasta qué semana de gestación se puede hacer o se puede interrumpir el embarazo. Número 1, para que no cause daño a la mujer. Pero por otro lado, qué documentos se va a necesitar de parte de la Fiscalía o de parte del juez. Eso es lo que tiene que hacer la Asamblea. Se puede interrumpir el embarazo. La Constitución, en el artículo 45, establece que el Estado garantiza la vida desde el momento de la concepción. Garantiza y la cuida, dice. O sea, reconoce que hay una vida el momento que el óvulo y el espermatozoide se unen. ¿Por qué razón? Porque aquí tiene un fundamento científico. Todo ser humano tiene 46 cromosomas. La mitad aporta el óvulo, la mitad el espermatozoide. El momento que se unen, esos 46 cromosomas son los que determinarán cómo será la persona durante toda su vida. Entonces, ya existe una persona con una personalidad en crecimiento, con una forma
todavía no desarrollada, pero ya está potencialmente ahí. Entonces, si el Estado garantiza la vida desde ahí, pregunto, ¿esta resolución de la Corte estaría modificando el momento que autoriza que se pueda quitar esa vida, ya no sea delito penal? A ver, el artículo que le estudió la Corte, el numeral 2 del artículo 150, ya la establecía en el caso de autorizaba el aborto a una persona con discapacidad mental. ¿Okay? Ya estaba. ¿Okay? Ahora lo que han hecho para mí es extender el numeral 2 a los casos de violación. ¿Okay? Entonces, de las mujeres en general. Pero es verdad, el artículo 45 manifiesta esto. Para mí, lo que la Corte ha hecho, los 7 jueces, es poner una especie de contrapesos entre unos derechos versus otros derechos. Ese es el análisis que la Corte ha hecho. Analizar definitivamente el derecho a la vida está acá, el derecho de la mujer también, cuando ha sido violada, ultrajada, también tiene derecho a practicarse un aborto. Entonces, la norma fundamental, uno cuando invoca una norma dice, se atropellaron mis derechos. Pero aquí no se está considerando el derecho de esa persona que todavía no ha nacido, pero que ya tiene toda su carga genética y que ya está establecido cómo será esta persona, su fisonomía. Entonces, no estamos yéndonos argumentando, perdón, la persona que invocaría este derecho no está argumentando un derecho contra otra persona que todavía no ha nacido. Y claro, están argumentando, están expandiendo el artículo 45, analizándolo a la manera de que ellos han querido, han tomado una sentencia emitida por la Corte Interamericana, en donde ellos pueden, digamos, darle la forma para no enmendar el artículo 45, que para mí debería de tener una reforma constitucional el artículo 45, que diga, se respeta la concepción excepto en estos casos, ¿no? Pero es verdad, la Constitución lo dice, porque si bien es cierto, el que no nace no puede defenderse, simplemente ya hay una vida ahí, la cual la Constitución nuestra la respeta, pero con lo que estamos viendo no la ha respetado. Pero por eso digo, es controversial el fallo, porque hay contrapesos entre derechos. Entre la vida garantizada por la Constitución, que es el momento de la concepción, y un niño que todavía no se puede defender, hablemos de 1 año de edad, ¿qué es lo que hay? Hay 12 y 9, o sea, hay 1 año más 9 meses de diferencia. Tampoco el niño de 1 año no se puede defender, y respetamos su vida. La persona que está concebida, que está formándose, tampoco se puede defender, pero a ellos sí le podemos cortar la vida y no al niño que tiene 1 año. No hay diferencia para mí. ¿Cuál es su Bueno, es que está bien lo que acaba de manifestar Nicolás, pero también acordémonos que esto de aquí también hay sentencias y jurisprudencias en otros países, las cuales la Corte las ha tomado y tiene todo el derecho de hacerlo, porque de eso se trata el derecho constitucional ecuatoriano, que también puede recabar sentencias de otros países, de hecho lo han hecho, para que esto prevalezca aquí. Pero no tenemos que tampoco olvidarnos de que lamentablemente esto nace de un hecho muy triste para una mujer, como una violación. Yo digo mujer en general, porque las que son menores de edad, menores de 18 años, eso es considerado violación. Así haya consentimiento de violación y punto. Por supuesto. ¿Ya? Pero producto de eso, que salgan embarazadas, entonces ahora se despenaliza a la persona que quiera practicárselo porque no desea tener el niño producto de una violación, no se vaya presa. Porque eso es lo que pasa en este momento con la ley de ahora. Se va preso el médico y quien se lo practica. Ahora, luego de esta sentencia, ya no va a pasar eso. Pero la cuestión es, vuelvo y repito, es la asamblea nueva, los nuevos legisladores son los que tienen que decir en qué momento pueden interrumpir el embarazo por una violación.
Más allá de que, como lo dijimos, el derecho a la defensa también está ahí. Quizás el violador después no es violador y es una persona inocente, pero ¿y qué tal si fue violador y ha venido violando a mucha gente? También vimos hace tiempo en otra resolución que se quería poner la lista pues, de los violadores para que lo sepa todo el país y se lo prohibió porque no le garantizaban el derecho al buen nombre de la persona. ¿En dónde estamos? Pues? O la castración química pues, a los violadores. Ya son temas más interesantes que van por el otro lado. Y eso también hay jurisprudencia internacional. Y no solamente la castración química, también hay quitarle la vida. ¿Y por qué La no cadena perpetua. en La Estados cadena perpetua se Unidos, acabó. China? Claro, claro. O sea, hay muchas aristas alrededor de este tema. Es interesante, la resolución es interesante, estudiarla, leerla bien, y las consecuencias también van a ser así. Vamos a ver qué resuelve, cuál es el proyecto de ley que va a emitir el defensor del pueblo en los 2 escasos meses que le dan y los 6 meses que tiene la Asamblea, que me parece realmente muy poco para un tema tan importante como para que haga un proyecto de ley. Bueno, entonces aquí tenemos que ver qué resuelve la Asamblea, qué le llega a la Asamblea primero. ¿Qué le llega a la Asamblea de parte del defensor del El pueblo? defensor del pueblo ya ha demostrado cuál es su línea ideológica. Entonces, Así es. vamos a ver qué envía él, a quienes escucha. Si escucha a todo el abanico de ecuatorianos con las diferentes opiniones o solamente a un sector que se conoce como progres o pañuelos verdes. Entonces, todo eso tendremos que esperar y de ahí volveríamos a conversar. Le agradezco Encantado. el tiempo. Muchas gracias. Recordemos siempre que este espacio de InfoView es gracias a la Fundación Garza Roja.